Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más juntos y agradecidos al Padre por permitirnos el alimento matutino. Pidamos en oración que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, nos ayude a comprender su mensaje, que para hoy titulamos Encontraron al Mesías. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 45, que nos dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver al Mesías entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: «He aquí el Cordero de Yahweh». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado? Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos del Mesías. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos del Mesías. Movidos por un impulso irresistible, siguieron al Nazareno, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? Yahshua, el Mesías, sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose les preguntó: ¿qué buscáis? Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia del Mesías llenaba su pensamiento. Exclamaron: «Rabí, ¿dónde moras?». En una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con el Mesías, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Díceles: «Venid y ved». Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies del Mesías. Habrían venido a él como críticos, para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Hijo de Yahweh, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras del Mesías estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir sabiduría del cielo. La fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Yahweh. El siguiente día quiso Yahshua ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: «Sígueme». Felipe obedeció el mandato y enseguida se puso también a trabajar para el Mesías. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló al Mesías como al Cordero de Yahweh. Al mirar a Yahshua, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar al Mesías, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Yahweh que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador. El mensaje: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas», pareció a Natanael una respuesta directa a su oración, pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda: «Yahshua, el hijo de José de Nazaret». Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó:
¿De Nazaret puede haber algo bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo: ven y ve. El Mesías vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿de dónde me conoces? Respondió el Mesías y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras del Mesías. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido al Mesías con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído al Mesías. Respondió y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Yahweh, tú eres el Rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado al Mesías. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día, en el caso de muchos, a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Yahweh por nosotros mismos y pedir la iluminación del Mesías, el Hijo del Altísimo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito de Yahweh nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar. Mediante sus palabras, nos ha educado para que le obedezcamos y mediante su propio ejemplo nos ha mostrado de qué modo le podemos obedecer. Su deseo es que cada ser humano realice esta misma obra, que le obedezca a Dios inteligentemente y que por precepto y ejemplo enseñe a otros lo que deben hacer para transformarse en hijos obedientes de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.